Siempre nos da muchísimo gusto recibir aquí en este espacio a Juan Carlos Monedero. Y este fin de semana fue un fin de semana muy intenso allá en España y en el mismo entorno del señor Monedero. Ayer publica un texto en el que habla sobre la pausa que propone el presidente López Obrador con España. Y ayer hubo elecciones y el resultado es muy importante, el resultado de Castilla y León, aunque es un resultado local, Juan Carlos Monedero, es un resultado que nos arroja muchas luces. Bienvenido a los periodistas. ¿Cómo está? Es un placer estar otra vez con vosotros y con la buena gente de México. Muchas gracias. Bienvenido a los periodistas. Pues, ¿por dónde le empezamos? ¿Por qué no empezamos, si te parece, Juan Carlos, Alejandro, sobre este episodio que plantea el presidente López Obrador de pausar las relaciones con España? Y, de hecho, en las más recientes horas hay una respuesta del canciller, del secretario de Asuntos Exteriores de España, en el sentido de que lo que le importa a España o al gobierno español es acelerar esas relaciones. Pero, si te parece, Juan Carlos, ¿por qué no la posición que está planteando el presidente López Obrador y que sacudió a ciertos sectores en España? Claro. Fíjate, Álvaro, que decía un pensador heterodoxo, nos gustan los heterodoxos, Walter Benjamin, que igual la revolución no era momento de acelerar las contradicciones de la historia, sino que al revés, era el momento de echar lo que en alemán se llaman die Notbremsen der Geschichte, los frenos de emergencia de la historia. A veces hay cosas que no conviene acelerar, porque ¿de qué sirve acelerar los malos comportamientos? No es verdad eso de cuanto peor mejor, sino que a lo mejor cuanto peor, peor. Y lo que ha dicho el presidente López Obrador a muchos nos parece sensato. Él no ha planteado en ningún momento frenar las relaciones entre España y México, no afecta en absoluto a las relaciones diplomáticas, no afecta a la historia compartida que tenemos, no afecta a la historia, la lengua, la religión, la cultura que se comparte, no afecta en modo alguno, lo señaló él concretamente, a esa relación tan hermosa, ¿no?, de ese México de Lázaro Cárdenas que recoge a decenas de miles de españoles exiliados, ¿no?, de la República, y que además él lo reconoce en un gesto de una enorme generosidad, como gente que fue a trabajar, y pone ese ejemplo, ¿no?, de que si en aquel momento hubieran existido las tiendas de 24 horas, los migrantes trabajan 24 malditas horas, ¿no? Porque cuando la gente migra, sean los mexicanos en Estados Unidos, sean aquí los africanos, sean los españoles en su momento en México, van a trabajar porque necesitan ganar plata para poder encontrar su lugar en el mundo. Y por tanto, hay un intento de intentar presentar esas declaraciones como una confrontación entre España y México. Es mentira, ¿no? Lo que está planteando el presidente López Obrador, y es lo que me lleva a mí a plantear esa columna en mi programa En la Frontera, que es decir, pero si es una cuestión de dignidad, porque es que Iberdrola hace nada en España, cuando toda esa discusión que ustedes han seguido acerca de en los momentos más duros del invierno, una subida espectacular del precio de la luz, ¿no?, que nos ha obligado a usar un nuevo concepto, el de pobreza energética. O sea, hay gente que es que no puede encender la luz, y abuelos que no pueden bañarse, y niños que no pueden bañarse, y gente que se prende fuego en sus casas por recuperar viejos braseros, ¿no?, con carbón que son peligrosos, ¿no?, y que prenden fuego a las mantas, y hay gente que ha muerto, ancianas que han muerto. En mitad de ese contexto, claro, empezamos a plantear en España que era muy relevante que esos beneficios caídos del cielo que mantienen las grandes eléctricas y que tienen una trampa de fondo, que es que son capaces de cobrar al precio del gas toda la energía que producen de manera mucho más barata. Por ejemplo, la energía hidroeléctrica. Claro, y con una cosa muy terrible, y es que incluso han vaciado los pantanos en España para que hubiera energía barata ampliamente, porque la estaban cobrando al precio de la producción del gas, ¿no? Esos beneficios solamente son posibles porque es una constante de que los presidentes, ministros de los gobiernos de España entren a trabajar en estas empresas eléctricas. Bueno,
Cuando de repente en el nuevo gobierno, que es un gobierno de coalición, donde hay unas fuerzas políticas de izquierda, como son Unidas Podemos, plantean en el acuerdo de gobierno que se tienen que terminar estos beneficios caídos del cielo y que tiene que haber una reducción en la factura de la luz, porque si no la gente, si no puede pagar la electricidad en su casa para tener calefacción, luz o en veranos durísimos, ¿no? Aire acondicionado, todo lo demás de la vida no se puede desarrollar. Bueno, pues entonces se toman una serie de medidas. ¿Y qué hace Iberdrola? Iberdrola, como si fueran los matones del barrio, amenazan al gobierno. Hacen una cosa que es absolutamente arrogante, y es que hay un miembro del Partido Socialista enfrentado al actual presidente, Pedro Sánchez, y que curioso es, Antonio Miguel Carmona, es la persona que invitan siempre los medios de comunicación de la derecha a que hable mal del Partido Socialista y a que hable mal del gobierno. Siempre hay estas figuras. Siempre que saldrá de Morena, existieron en el PRI, existen en Podemos, existen, y esas figuras patéticas, ¿no?, que pierden, y en vez de acompañar desde su derrota al proyecto político, dicen, no, si yo he perdido, hay una expresión en España que dicen, para lo que me queda en el convento, me cago dentro, ¿no? Entonces esta gente que hacen suyo ese comportamiento, claro, reciben todos los halagos en los medios de comunicación porque van allí a todas las tertulias a hablar mal del gobierno. Es uno de ellos echando basura sobre el gobierno. Bueno, pues va Iberdrola y esta persona que había estado disparando durísimo contra el gobierno y disparando durísimo contra Pedro Sánchez, lo nombran consejero de Iberdrola. Es decir, como un gesto, ¿no?, para decir, este es el que más te molesta, pues lo voy a nombrar yo consejero de Iberdrola, le voy a dar una lana bien alta, porque esta gente no baja de 200.000 euros al año, ¿no? Como una manera de decir, para chulo yo, ¿no? Para gallo yo. Entonces, claro, cuando yo veo cuando veo que López Obrador le dice a Iberdrola, aquí no vengas con esos comportamientos, ¿eh? Aquí no vengas con esos comportamientos. ¿Qué me hubiera gustado de mi gobierno? Que mi gobierno se hubiera puesto al lado de López Obrador y le hubiera dicho, pido disculpas por el comportamiento de esta empresa de matriz española y le vamos a mandar un mensaje a esta empresa diciendo, no tengas esos comportamientos porque manchas el nombre de España. A ver si los españoles están invirtiendo dinero para construir la marca España y van a estas empresas y se comportan, ya digo, como neocoloniales para faltarle el respeto a un presidente, que es una manera de faltarle el respeto a un país que te está permitiendo tener unos beneficios ingentes, ¿no? Porque Iberdrola ha sacado una parte importante de sus beneficios de México y, por tanto, López Obrador lo que dice es, o nos comportamos de una manera más decente o aquí vamos a tener que pausar las relaciones. Pero es que lo está diciendo la gente decente de España también. O sea, aquí sabemos cómo se comportan estas grandes empresas. Y lo que decimos los españoles es a Naturgy, a Iberdrola, a HCL, HOL, les estamos diciendo, oye, cuando vayáis fuera, no hagáis las barbaridades que hacéis aquí, ¿eh? Porque aquí, bueno, es un problema que tendremos que solventar entre nosotros, pero fuera estáis ensuciando el nombre de todos los españoles. Claro, cuando de repente Iberdrola o estas empresas eléctricas se permiten el lujo, es que es muy arrogante, Álvaro, se permiten el lujo de contratar al presidente de México. Como tengo lana y el presidente de México anterior pues no tiene una especial sensibilidad democrática, lo compro. O se compran al secretario de Estado de Energía, que tiene toda la información sobre los bienes estratégicos que son secretos del país, que vale mucho dinero, que cuando lo conoce una empresa, de repente, pues son dinero que pierde el propio país por esa información privilegiada. Y resulta que tú, como cargo público, te llevas con tu información privilegiada todo ese conocimiento a una empresa privada, además extranjera, y además con arrogancia. Entonces, no puede ser, ¿no? Es como excesivo, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que el presidente López Obrador dice, si es que estas cosas se tienen que acabar. Y él hace un comentario y resulta que el ministro Álvarez, en vez de defender los intereses del buen nombre de España y de defender los intereses de España que no coinciden con los intereses de las grandes empresas, a ver si vamos a caer todavía en aquella tontería de que lo que es bueno para la General Motors es bueno para Estados Unidos. A ver si vamos a caer en la tontería de que lo que es bueno para Iberdrola es bueno para España. No es verdad. Será bueno para los accionistas, porque aquí la factura de la luz se nos ha multiplicado. Ya me dirá alguien en qué me beneficia a mí como español que Iberdrola sea española, porque pago una de las facturas de la luz más caras de Europa, ¿no? Entonces,
Lo que ha hecho López Obrador es de sentido común y lo que tenemos que decir, ya digo, los demócratas es a los que colaboran en los casos de corrupción, dejen de hacerlo. Álvaro, Alemania, en el grado máximo de cinismo, permitía a las empresas alemanas que pagaban mordidas en México que se lo descontaran de los impuestos, ¿no? Entonces ya ¿no? Es como toda una lógica estatal al servicio, pues eso, del latrocinio, de la corrupción, y luego tipos, ¿no? Como Celá, como Lozoya, ¿no? Tipos con un palmarés de corrupción que viene a esconderse a España. Viene a esconderse a España porque hay una serie hay una serie de acuerdos que nacieron con las cumbres iberoamericanas y que luego siguieron con los acuerdos pro-México, ¿no? Donde, pues es lo que decía el comandante Chávez en su día, los pueblos van de valle en valle y los presidentes de cumbre en cumbre. Entonces, en las cumbres iberoamericanas, que lo contaba también en el artículo, es que prácticamente todos los que iban a terminar en la cárcel o huidos del país, o alguno se suicidó, como Alan García de Perú, antes de que lo detuvieran. Pero es que tú ves todos los asistentes a esas cumbres y dices, pero si están todos en la cárcel, empezando porque era como la piedra de bóveda de todo ese entramado que era el rey Juan Carlos, ¿no? Claro, articulado por una persona que va a terminar también como otro gran comisionista, que es Felipe González, muy vinculado a intereses de Carlos Slim y de otra serie de personas. Entonces, claro, la conclusión, y luego ya digo en ProMéxico, ¿no? Que con dinero de todos los mexicanos se montaban unas reuniones enormes en España, en hoteles de lujo, donde iban los funcionarios mexicanos a traer la información a esos empresarios multinacionales españoles, pero que pueden ser de cualquier lado, ¿no? Pero qué vergüenza para México que sus propios funcionarios inviten a hoteles de lujo y se inviten ellos a hoteles de lujo a llevar la información a esas empresas que después van a operar en México con esas informaciones privilegiadas, beneficiándose, pero perjudicando al conjunto de México. Y luego, claro, esas empresas, Roma paga bien a sus traidores. Y por tanto, al final, esa gente les contratan en sus grandes empresas. En fin, que lamento. En tu texto, Juan Carlos, que se llama López Obrador y la madrastra España, se revelan muchas cosas en común entre los dos pueblos. Las cosas buenas pues, las podemos mencionar de un lado y de otro y se refieren a los pueblos. Pero las cosas malas, en España nos puede ilustrar al mexicano cómo ha evolucionado ese sector y la relación, el sector energético y la relación con los poderes. Cuando tú haces tu texto y denuncias que, pues sí, ahora los del Partido Socialista Obrero Español, ya hermanados con las energéticas, mientras que el pueblo español paga las más altas tarifas, quizá de Europa, o las más altas tarifas, incluso históricas para ellos mismos. Esa relación podrida es la que denuncia el presidente López Obrador aquí en México. Dice, pues ya no podemos tener un Repsol, un Iberdrola, una OHL que viene, corrompe y luego saca beneficios, claro. Y además le damos dinero, le prestamos dinero con la banca de desarrollo para que desarrolle o haga lo que tiene que hacer, venir a hacer acá. Entonces, pausemos porque no queremos más. A mí me gustaría mucho que le contaras a la audiencia mexicana esa relación que existe hasta el día de hoy, que la ilustras muy bien con este caso de Carmona, pero la relación que existe entre el actual gobierno y estas empresas acusadas de corrupción. Claro. Iberdrola en 2020 obtuvo 262 millones, Naturgy 1.200 millones en México. Es decir, que hay bastante conciencia en España de que una buena parte de los beneficios de esas grandes empresas, que muchas de ellas eran empresas públicas, es decir, las empresas del IBEX 35 de España, la práctica totalidad vienen del sector público, que el Partido Socialista y luego el Partido Popular privatizaron, ¿no? Cuando la derecha y también la izquierda decidió abrazar los presupuestos neoliberales, eso que llamamos neoliberalismo, que empieza en el 73 con el golpe de Estado contra Salvador Allende y que después se va a aplicar en todos los países. Apertura de fronteras, una buena parte de estos negocios, de estas grandes empresas, tienen que ver con los tratados de libre comercio. Lo va a abrir Fox
¿no? Con el Tratado de Libre Comercio, también con la Unión Europea, que son suertes de barra libre para los países del sur, ¿no? Son una continuación de ese trasvase de fondos enorme del sur hacia el norte, ¿no? Es muy importante entender que todas estas empresas son además sostenedoras de los partidos de la derecha. Es decir, que estas empresas, que es lo que le pasa a este señor Emilio Lozoya, que cobran sobornos por vender obra pública o por vender concesiones públicas, y ese dinero al final lo pagan los mexicanos. Es decir, los sobornos al final lo van a pagar los mexicanos. Y con esos sobornos, una parte se la quedan ellos y otra parte van a financiar las campañas electorales. Es decir, que van a hacer elecciones dopados, van a hacer elecciones siempre con trampas, ¿no? Porque con ese dinero negro pues pueden pagar y comprar muchísimos favores, pueden comprar medios de comunicación, pueden comprar campañas publicitarias, pueden contratar consultoras. O sea, ya no es solamente lo que roban, sino que al mismo tiempo es que sustentan todo un entramado corrupto que, por ejemplo, en España, el Partido Popular, que es el partido amigo del PAN, el amigo del PRI, es decir, el amigo de toda la estructura, ¿no?, corrupta mexicana, este partido ha robado desde el comienzo. Es decir, el que lo funda, el Partido Popular, este que ha ganado las elecciones en Castilla y León, este Partido Popular nace de Manuel Fraga, que le pide dinero a los narcos gallegos, ¿no? Y de ahí viene el comienzo del dinero de este señor. Y después se ha demostrado en sede judicial, ha sido condenado ya 2 veces el Partido Popular, porque desde los años 80 ha estado ofreciendo obra pública a cambio de dinero para repartir sobresueldos entre los dirigentes del Partido Popular y también para financiar campañas electorales. Es decir, que en esa corrupción están subvirtiendo además la democracia. Ahí ahora había en torno a 1.000 cargos del Partido Popular en diferentes juicios. ¿Cómo es el Partido Popular que estableció una ley que era se llamaba la ley Berlusconi, que era una ley que hacía que prescribiera los delitos a los 6 meses y no se pudiera seguir investigando? De manera que una buena parte de los delitos de corrupción, que son delitos muy complicados, que hace falta gente muy especializada para buscarlos. En México hacen falta agentes judiciales y agentes policiales con capacidad de viajar, de investigar en cuentas de opacas, investigar en las guaridas fiscales, en esto que se llaman paraísos fiscales, pero que en el fondo son guaridas fiscales, ¿no? Toda esta gente se libraba, es decir, que tenían el sistema mediático, el sistema judicial y el sistema político corrompido, ¿no? En las relaciones entre estos sectores y alguno que aparece, es decir, Villar Mir, ¿no?, un aristócrata nombrado tal por el rey Juan Carlos, con amigos vinculados al actual rey de España, es una persona vinculada a muchísimos casos de corrupción y que tiene una ligación con Emilio Lozoya, ¿no?, porque la empresa OHL, ¿no?, la constructora. Entonces, ese entramado también es el que explica por qué de pronto aparece una enorme animadversión contra López Obrador en algunos medios de comunicación en España, porque esos medios de comunicación son de esa gente, son de esos inversores, son del Banco Santander, del BBVA, son de OHL, son de Iberdrola. Es decir, fijaos, ahora mismo hay una discusión en España porque hay un medio de comunicación que siempre ha sido muy amable con las grandes empresas y que incluso algunos de sus periodistas forman parte de las cloacas, ¿no? Uno se llama Olmos, es un tipo que ha estado vinculado al comisario Villarejo, que era un comisario de policía contratado por el Partido Popular para inventarse pruebas falsas contra los independentistas catalanes y contra Podemos, ¿no? Es que es toda una trama tan cerrada. Este periodista, Olmo, publicó en este diario El Confidencial, publicó noticias falsas directamente, ¿no? Publicó un falso documento que había construido este comisario para acusar a Podemos de financiación ilegal siempre con Venezuela, ¿no? Entonces, imaginaos lo que es todos los medios dando en primera portada financiación ilegal de Venezuela, de Podemos por Venezuela, aquí están las pruebas, y aparece una cosa que habían hecho con Photoshop. Aquí han presentado pruebas de pagos de Venezuela a España firmadas por Chávez cuando Chávez ya estaba muerto, pero les da lo mismo, porque es el calumnia que algo queda. Bueno, pues el Confidencial tiene ahora un problema con Iberdrola. ¿Por qué? Porque ha empezado a publicar noticias contra Iberdrola. Iberdrola le ha amenazado con una denuncia de 1.500 millones de dólares por problemas de reputación.
¿Qué pasa? ¿Que ahora de repente el Confidencial ha encontrado noticias críticas con Iberdrola? ¿O es que históricamente cuando Iberdrola pagaba una enorme cantidad de publicidad, esas noticias se quedaban abajito en el montón y no se publicaban? Es que démonos cuenta que una parte importante de la prensa se financia con dosieres que publican o no publican en virtud de la publicidad que le contratan las grandes empresas. Entonces, de repente, como os decía, aparecen críticas contra López Obrador que no vienen a cuento y que desgraciadamente a veces el Partido Socialista se hace eco de esas críticas, sin darse cuenta de que esas críticas son críticas de grandes empresarios que están presionando al gobierno de México para que no pierdan beneficios o para que se les mantenga algún tipo de prebenda o para que se les conceda una subvención. Y ahí tenemos que pedirle a las mexicanas y a los mexicanos que estén muy atentos, porque las portadas de los principales periódicos de México son portadas vinculadas a grandes grupos empresariales que ni siquiera son mexicanos. Y que cuando de repente en portada sale determinada información, son formas indirectas de presionar al gobierno legítimo y que nunca va a ocurrir cuando gobierna la derecha. Es que los escándalos de Peña Nieto, es que claro, el Emilio Lozoya era mano derecha de Peña Nieto y es una persona que ha cobrado corrupción, pero que llevó una buena parte de la campaña de Peña Nieto, y esos periódicos nunca van a informar de ese tipo de cuestiones porque son ellos mismos, ¿no? Y como se dice, entre bomberos no se pisan la manguera, ¿no? Entonces es todo un entramado, ¿no? Es un entramado donde están algunos jueces corruptos, medios de comunicación que han perdido el papel que tenían central, ¿no? de comunicación en democracia. Hay, por supuesto, a veces miembros y cuerpos de las fuerzas de seguridad que también se están escorando hacia la extrema derecha. Y qué curioso, cuando se escoran hacia la extrema derecha son amables con la corrupción. Porque fijaos que no es una cuestión ideológica. Uno podría decir, venga, voy a entender que un policía se escore hacia la extrema derecha, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver eso con que también se haga un corrupto? ¿Por qué cuando te escoras hacia la extrema derecha también robas? ¿No? ¿No será que hay alguna relación entre la impunidad que te concede la extrema derecha y ese tipo de comportamientos? Porque en el fondo, y lo hablamos la otra vez que estuve allí, en la crisis del modelo neoliberal, en esta crisis del modelo neoliberal que se caracteriza por la apertura de fronteras, por eso los tratados de libre comercio, la venta de las empresas públicas, es decir, vender petróleo de México, vender el sector eléctrico, ¿no? Cómo entró el capital español cuando se vendió, ¿cómo se llama? Fuerza y... La empresa... Luz y Fuerza. ¿Cómo? Luz y Fuerza del Centro. Luz y Fuerza. Entonces, claro, tú vendes esa empresa pública y ahí entran los capitales, ¿no? Como carroñeros, ¿no? Como buitres al respecto. Entonces, el modelo neoliberal, venta de las empresas públicas en todos los lugares, en todos los lugares. Las privatizaciones, y esto es muy doloroso porque lo hizo la izquierda socialdemócrata, decían, va a funcionar mejor la luz. ¿En qué maldito lugar funciona mejor la luz desde que se ha privatizado? ¿En qué maldito lugar funciona nada mejor, ¿no? Cuando se ha privatizado? Es que es una enorme mentira, ¿no? O igual que vamos a desregular el mercado laboral porque así se va a generar más empleo. ¿En qué maldito lugar? Si en España tenemos ahora unas cifras espectaculares de empleo precisamente porque hemos empezado a regular. Ha sido empezar a regular y una subida bárbara de los resultados de empleo. Y fijaos, y con subida del salario mínimo. Por vez primera tenemos 4 cifras de salario, es decir, 1.000 euros de salario mínimo. Y decían, no, se va a hundir la economía, se van a hundir las empresas. Todo lo contrario, si es que es de sentido común. Si hay dinero, pues la gente va a comprar. Y si vas a comprar, pues las empresas producen. Y entonces la economía se pone a mover. Si todo el dinero se lo quedan los sinvergüenzas financieros, amparados por Wall Street y por estos grandes medios de comunicación que dicen que es la única alternativa y que si se hace lo contrario se va a hundir el planeta, pues estamos perdidos, ¿no? Al final, en esa locura llena de mentiras, pues nos tocará esperar, que es algo que está en la época, pues que terminen entrando loquitos con cabeza de bisonte y unos cuernitos en el Capitolio, en el Palacio de la Moncloa o en Los Pinos. Una última pregunta de mi parte, Juan Carlos Monedero. En España hubo elecciones locales y aunque efectivamente, como lo decía al principio de esta charla Alejandro Páez, se trata de elecciones locales en España,
Llama la atención el ascenso, que es un episodio más en esta lógica hacia arriba de la extrema derecha del partido Vox. ¿Por qué está en auge este partido extremista en España y qué tanto también en América Latina y en México en específico también hay que estar alertas al respecto? Castilla y León es una comunidad que está al norte de España, es una comunidad con zonas rurales muy importantes, ¿no? No es una ciudad tan urbana, ¿no? como Levante, como Cataluña, como Madrid. Sectores rurales, el sector rural siempre es más conservador. Ahí empezó José María Aznar, empezó mintiendo. Acusaron de corrupción a un presidente de Castilla y León que era del Partido Socialista. Luego se demostró que era falsa la acusación de corrupción, pero con esa acusación ganó Aznar y Aznar se despidió de los españoles mintiéndonos en los atentados de Atocha, Sí, claro. diciendo que había sido obra de ETA porque como Aznar es uno de los 3 de la foto de las Azores, en realidad de los 4, ¿no? Porque aparte de Bush, Blair y Aznar estaba también Durão Barroso, al cual luego le van a recompensar nombrándole presidente de la Comisión Europea. Roma paga bien a sus traidores, ¿no? Entonces, Aznar, que está en esa foto, autoriza la guerra de Irak porque no tenía la autorización de Naciones Unidas y al final los locos, ¿no? de Al-Qaeda deciden atentar en España. Pero Aznar dice, vamos a contar que es ETA y llama a los periódicos y llama a los embajadores, diciéndole, llama a los servicios de inteligencia para que digan que ha sido ETA, que hay pruebas que demuestran que ha sido ETA, porque 2 días después eran las elecciones, 3 días después, y pensaba que si la gente vinculaba el atentado con Al-Qaeda iban a perder votos por culpa de la entrada de España en la guerra de Irak. Ese es José María Aznar, alguien que después, por esa mentira, es recompensado entrando a trabajar en News Corporation, el grupo de Murdoch, y va a articular desde ese espacio y desde la Fundación FAES, que es una fundación vinculada al Partido Popular y a muchas empresas, van a articular Atlas Network. Que Atlas Network es la gran empresa que articula casi siempre los bots y los ataques en las redes sociales contra López Obrador, ¿no? Fijaos la locura, Sí. que es la zorra cuidando al gallinero, que Facebook ha nombrado a Aznar, el que nos mintió a los españoles cuando se nombró presidente y cuando se fue también de presidente, lo ha nombrado como el tipo que tiene que verificar la veracidad de Facebook, ¿no? Y dices, pero estamos locos, ¿no? Es como, o sea, pero, claro, y luego sale el Mark Zuckerberg, ¿no? Con su cara de niño malo, ¿no? Diciendo, sí, estamos trabajando duramente para solventar los problemas de los bulos, ¿no? En las redes, pero si estáis entregando al zorro el cuidado del gallinero, ¿no? Bueno, pues en Castilla y León, que es un espacio conservador, ya digo, no necesariamente, siempre hay 2 grandes bloques, ¿no? Si es que el problema es que Casado, el actual presidente del Partido Popular, tiene la casa incendiada. Es decir, tiene un problema interno porque hay una candidata que es la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, que es una mujer que en Madrid ha sido capaz de representar al PP y a Vox. Es decir, es una candidata que se ha escorado muchísimo hacia la extrema derecha. Y entonces los votantes de extrema derecha han dicho en Madrid, bueno, pues ¿para qué voy a votar a Vox si tengo a Díaz Ayuso? Y los votantes de derecha pues dicen, yo voy a votar a Ayuso sí o sí, ¿no? Porque es del Partido Popular. Y entonces es una mujer que está disputándole la silla a Pablo Casado. Entonces Pablo Casado necesitaba un éxito electoral interno. Y entonces ha forzado a que se adelanten, ¿no? Casi un año las elecciones, que no venía a cuento. Además, era en mitad de la 6ª ola, no venía a cuento adelantar esas elecciones, ¿no? Pero como Casado necesitaba un buen éxito y el presidente que había en Castilla y León entra desde la semana que viene en juicios, porque es que tiene una ristra de juicios por corrupción. Entre otros, es un señor que ganó las primarias de su partido con casos bastante evidentes de corrupción. Entonces dijo, bueno, si voy a empezar a estar sentado en el banquillo de los acusados, me va a resultar más difícil ganar las elecciones, las adelanto.
y encima a Pablo Casado le viene bien porque vamos a ganar las elecciones y así él va a decir, yo también he ganado unas elecciones, no tengo por qué discutir con Díaz Ayuso porque soy un presidente que gana elecciones, se meten en esa aventura. ¿Cuál ha sido el resultado? El resultado, con ese adelanto de las elecciones que ha pillado a todas las fuerzas políticas con el pie cambiado, o sea, en Podemos no había ni candidato en ese momento, ¿no? No, pero siempre se utilizan esas trampitas para intentar pillar a los demás, ¿no? A contrapelo y poder tener esa pequeña ventaja. ¿Cuál ha sido el resultado? El resultado ha sido que el Partido Popular ha subido muy poquito, prácticamente en votos nada, incluso en votos nada, no. Es que en votos han bajado porque ha habido una enorme abstención, ¿no? Hay mucha gente que dice, ¿cómo voy a ir a votar, ¿no? A estas elecciones, ¿no? Es como absurdo. El problema es que la abstención ha afectado también a la izquierda, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido? Que al final él va a tener que gobernar con la extrema derecha. Él gobernaba con un partido que se inventaron los empresarios, que era Ciudadanos, que era un partido chiquito de Cataluña y que lo convierten de Ciutadans en Ciudadanos, ¿no? Del nombre catalán al nombre castellano le meten muchísimo dinero las grandes empresas y el presidente del banco Sabadell, Oliu, había dicho, necesitamos un Podemos de derechas, ¿no? Y entonces se inventaron un partido que en el eje lo nuevo, lo viejo estaba en lo nuevo, ¿no? Y era un partido con un discurso regeneracionista, era mentira. O sea, fijaos cómo es que todos los votos de Ciudadanos, todos se han pasado a Vox. O sea, que era un partido de extrema derecha, pero que enmascarado, ¿no? Con un tipo que además es muy gracioso, porque acaba de tener una polémica esta semana en España, porque el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, era siempre un firme defensor de las empresas y en contra de los derechos de los trabajadores y era como el más crítico con el gobierno en todas las medidas de recuperación de la regulación laboral, ¿no? Entonces estaba en contra de la indemnización por despido, estaba en contra de cualquier derecho de los trabajadores frente a las empresas y entonces a él lo contrataron hace un año escaso, ¿no? En una gran firma de abogados. Lo contrataron hasta el punto que le incorporaron su nombre a la firma de abogados, ¿no? Y acaban de despedirlo por vago. Lo acaban de despedir por una inusitada baja productividad, ¿no? Entonces, es que es un vago, o sea, no trabaja nada. Entonces, en la propia empresa, en su documento, dice, es que no podíamos imaginarnos que iba a trabajar tan poco, ¿no? Es que, claro, la empresa también son unos caraduras, ¿no? ¿Por qué lo contratan? Pues lo contratan para que haga tráfico de influencias, obviamente, ¿no? ¿Para qué vas a contratar a un tipo que no es ni abogado, ¿no? Y que se sabe que no sabe nada. Claro, dicen en el informe de despido, dicen, es que nunca hemos visto a nadie que pensara que con retórica vacía podía construir nada, ¿no? Es decir, pues lo que ha hecho todos los malditos años en el Parlamento, ¿no? Maldita retórica vacía que no iba a ningún lado, ¿no? Entonces es como un poco fuerte. Entonces es muy gracioso porque, claro, generó toda una inundación de memes, ¿no? Diciendo, oye, ¿no estabas tú a favor de la mochila austriaca, eso de que los trabajadores se pagaran su propio despido? Porque ha pedido que le paguen hasta 2025 el salario íntegro, ¿no? Entonces, ya no es que pide una indemnización de 40 días por año trabajado, es que pide 500 días, ¿no? 500 días por día trabajado, ¿no? Es una maldita locura que demuestra que son unos caraduras, ¿no? Son gente... Sí, y termino, Alejandro. Entonces, os decía que, bueno, en Castilla, León ha operado primero la precipitación de las elecciones. En segundo lugar, que estamos asustados el papel de los medios de comunicación. Asustados, ¿no? Porque es que los informativos directamente no informaban de Unidas Podemos. No salían. Ni en las encuestas, ni en las declaraciones. Y cuando salían era para poner en marcha los bulos como el de las macrogranjas, donde el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que es de Unidas Podemos, dijo en una entrevista que la carne de las macrogranjas, ¿no? Estas granjas intensivas que son financiadas por capitales casi siempre buitres o capitales familiares, pero que concentran a miles, ¿no? de cabezas de ganado en condiciones poco salubres y generan una carne de menos calidad que la carne de la ganadería extensiva, ¿no? Contamina muchísimo, genera muchos nitratos
que se cargan, los filtran el agua y al final en las zonas donde están esas macrogranjas, pues el agua desaparece, ¿no? Todos son, la Unión Europea lo tiene señalado, muy dañinas. Hasta el propio Partido Popular firmó muchos documentos contra las macrogranjas para defender una ganadería extensiva familiar más pequeña. Bueno, pues tergiversan una empresa ganadera de macrogranjas donde el jefe de prensa venía de trabajar de Microsoft y utiliza Microsoft para lanzar en sus portales de noticias las noticias falsas de las falsas declaraciones de Garzón. Entonces es todo como... Entonces, claro, es muy complicado que tú puedas pelear contra gente que está siendo educada en, como decía, dos elementos centrales que también los he identificado en México. Uno es el miedo, es decir, genera miedo, miedo en las personas mayores, miedo en todas sus variantes, miedo laboral, miedo en tu presencia, miedo a los inmigrantes, miedo a la guerra, miedo al hundimiento económico, miedo a cualquier tipo de cuestión que, claro, cuando te bombardean por la mañana, por la tarde y por la noche, pues terminas creyendo lo que te están diciendo. O sea, antes de ayer estaba en la plaza de Salamanca tomando un café antes de una charla que tenía allí y había 3 señoras al lado y estas señoras estaban tan envenenadas porque, claro, jubiladas y escuchaban los medios de comunicación, tenían cierta información, eran 2 muy conservadoras y otra que intentaba responderles, pero se la comían. Se la comían porque todos los días estos medios te dan argumentario. El rey no es un ladrón, sino que es un comisionista. La sanidad pública se está gastando el dinero en los inmigrantes. Los catalanes, ¿por qué hablan en catalán si son unos necios? Estamos financiando a los enemigos de España. Es decir, toda una serie de argumentaciones, ¿no?, que te llenan de odio, ¿no? Entonces, por un lado les asustan y por otro lado les canalizan ese odio hacia los partidos de izquierda, hacia México, ¿no? Es decir, que toda la prensa esta, que tiene estas ensoñaciones de decirle a la gente frustrada en España que hay mucha frustración desde la crisis de 2008, hay mucha gente que vive peor, que se ha roto en España el ascensor social, que se ha roto, que los hijos viven peor que los padres, que ayer hablaba con mis alumnos y todos tienen una percepción, luego nos extrañamos que la gente joven tenga enfermedades mentales, no tienen futuro. Dicen, no voy a tener pensión, estoy estudiando, pero no me va a servir para nada estudiar porque no me voy a colocar en nada decente, no voy a tener una vivienda, no, el cambio climático, el calentamiento global amenaza mi propia vida, no sé si voy a tener hijos. Es que tiene una situación bien complicada. ¿Y qué te dice la derecha? Tranquilo, que es que tú eres español. Tranquilo, que es que tú eres mexicano. Y dices, pero eso voy a comer yo de eso, pero da igual. Tú eres español y la culpa la tiene el inmigrante, la culpa la tiene López Obrador, que quiere que las empresas españolas no ganen dinero y entonces por eso tienes que pagar más cara la matrícula de la universidad. Siempre construyen una serie de argumentarios basados, ya digo, en esos 2 elementos. El miedo y el odio, que canalizan la frustración de gente que no entiende el mundo, que lo ven amenazante, que no entienden los derechos de las mujeres, que no entienden los derechos de los jóvenes, que no entienden el nuevo mundo global, que no entienden nada y que son bombardeadas por, ya digo, estos medios de comunicación que creo que os lo contaba la otra vez. Yo le digo a mis amigos de Unidas Podemos que a ver si introducen un nuevo delito en el Código Penal que se llama corrupción de mayores, ¿no? Porque después de que hemos logrado meter la corrupción de menores, de todos estos, ¿no? La Iglesia tiene que empezar a rendir cuentas, por cierto, ¿no? Pero también hay que pensar en la corrupción de mayores porque mucha gente mayor escucha a estos tipos y me recuerdan a aquella radio de las 1000 colinas, ¿recordáis? La que emponzoñó a los Hutus contra los Tutsis, cuando los Hutus y los Tutsis son la misma etnia, que se habían diferenciado solamente por intereses de los belgas, pero son la misma etnia, no hay ningún tipo de diferencia, pero los envenenaron hasta que sacaron los machetes a acabar con ellos, ¿no? ¿Cuántas radios hay en México? ¿Cuántos periódicos hay en México, en España, ¿no? Envenenando a gente, corrompiendo su mente para que se asusten y quieran que vengan estos salvadores de la patria, ¿no? Buscando un pasado heroico, o para que odien a otra gente y en esa identidad excluyente encuentren su lugar en el mundo. Ese es el mundo
en el que estamos, y ese es el mensaje que ha cuajado en Castilla y León, ¿no? Silencias las alternativas, las demonizas y construyes un mundo amenazado donde desgraciadamente, y esto es la gran lectura que yo creo que tiene que hacer México, la extrema derecha está captando ahora mismo en buena parte del mundo el enfado popular. Es decir, allá donde hay enfado popular, lo capta mejor la extrema derecha por este discurso. Porque no te dice, sé empático, sé compasivo, sé coherente, sé decente, sino que te dice, yo te autorizo a que seas un sinvergüenza. Recordad a Trump diciendo, yo puedo agarrar a una mujer donde yo quiera. Imaginaos a los locos que no tienen ningún respeto por las mujeres, que su presidente les diga, yo puedo agarrar a una mujer por los genitales y ya está, y no pasa absolutamente nada. Yo podría pegarle un tiro a uno en la Quinta Avenida y nadie me diría nada, ¿no? Imaginaos gente que quiere pegar tiros o gente que quiere abusar de las mujeres cuando su presidente les autoriza a tener ese comportamiento. Claro. Entonces, es el peligro, ¿no? Que también está en México, ¿no? El momento de Claro. México es una fortuna. De hecho, esa era la pregunta que quería hacerte, que ha quedado ampliamente respondida, porque sí has hecho un análisis muy acertado sin referirte directamente a México, hablando mucho de México, y pues es parte de lo que tú has venido haciendo. Has analizado mucho sobre el neoliberalismo, sobre globalización, has analizado mucho América Latina, las Américas en general, y pues somos pueblos muy, muy vinculados. Juan Carlos Monedero, siempre un enorme, enorme gusto conversar contigo. Muchísimas, muchísimas gracias. Ayer lo intentamos, no pudimos, antier también no pudimos porque andabas en elecciones, pero desde acá te mandamos un abrazo muy fuerte y siempre agradecidos por tu tiempo. Pues lo agradezco, y solamente decir a la gente que los 4 huecos del corazón, que uno lo dedica a pensar en las instituciones. Tenemos que estar en las instituciones para disminuir las desigualdades. Tenemos que tener otro hueco, otro ventrículo en las calles. Hay que seguir presionando en las calles. Una aurícula en el relato, y por eso siempre que me llaméis voy a estar, porque es esencial, un relato diferente. Y el cuarto, le pido a México que no olvide la alegría, porque en el momento en que perdamos la alegría estaremos un poquito más derrotados. Así que con esas 4 tareas y con vuestro buen hacer, un saludo desde España, desde Madrid. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Un abrazo. Gracias. Un abrazo grande.